desigualdades racionales. Las desigualdades pueden ser de diferentes tipos: lineales, compuestas, polinómicas, racionales, y también las encontramos con valor absoluto. Las desigualdades racionales se caracterizan porque poseen la variable en el denominador. Miremos entonces cómo resolver la desigualdad 2 sobre x menos 3 sobre x más 2. Si tenemos esta desigualdad, una suma y resta de fracciones menor o igual a 0, recordamos que las características de la desigualdad racional, fuera de tener la variable en el denominador, es que deben estar desigualadas a 0 y factorizadas. En este caso, la desigualdad no está factorizada y estamos invitados a recordar cómo desarrollamos la suma y resta de fracciones heterogénea que se presenta en este caso. Recordemos que si tenemos una suma o resta de fracciones heterogéneas de la forma A más o menos B sobre C, A sobre C más o menos B sobre D, una suma o resta de fracciones heterogéneas, el MCM lo encontramos multiplicando los denominadores entre sí, C por D, y estamos invitados a multiplicar los denominadores por los numeradores, pero empezando siempre de derecha a izquierda, D por A, y como la multiplicación es conmutativa, es semejante a A por D. Si estamos sumando, colocamos más, si estamos restando, ponemos menos. Ahora multiplicamos de izquierda a derecha C por B, que es igual a B por C. Una vez recordamos entonces cómo se desarrolla una suma y resta de fracciones heterogéneas, procedemos entonces a analizar la suma o resta que se presenta en nuestra desigualdad. Buscamos el mínimo común múltiplo o común denominador entre x y x más 2. Como son factores lineales diferentes, el MCM es el producto de esos dos factores x por x más 2. Luego, como decíamos al recordar, multiplicamos en cruz de derecha a izquierda, x más 2 por 2. Semejante a tener 2 veces x más 2, porque la multiplicación es conmutativa, menos x por 3, que es semejante a tener x por 3, 3x. Y todo sigue menor o igual que 0. Pero ya tenemos factorizado el denominador. Tenemos cuidado de no ir a simplificar el factor x más 2 del numerador con el factor x más 2 del denominador, porque en el numerador estamos con una suma y resta. Tenemos dos términos. O sea, estamos invitados a recordar que si en el numerador tenemos una suma o resta de la forma AB más o menos C sobre A por E, simplificar la A del numerador con la A del denominador es un error. Esto es diferente entonces a tener B más o menos C sobre E. Es un error. ¿Por qué? Porque en el numerador no se está multiplicando. O sea, todo debe estar multiplicando para que
no se cometa un error. Tenemos una suma o resta. Entonces, si esto es un error, pues obviamente no debemos cometer ese error. Procedemos entonces a eliminar el paréntesis del numerador aplicando propiedad distributiva. 2 por x, 2x, más por más da más, 2 por 2, 4, menos 3x. Todo esto sobre el mismo denominador x que multiplica a x más 2 y sigue siendo menor o igual que 0. Simplificamos el numerador 2x más 4 menos 3x y nos queda 4 y 2x menos 3x menos x. 4 menos x sobre el mismo denominador x por x más 2. Observamos entonces que ahora sí está totalmente factorizado tanto el numerador como nuestro denominador. De igual manera, la desigualdad está, valga la redundancia, desigualada a 0 y factorizada. Por lo tanto, podemos analizar cuáles son los ceros de la desigualdad para llevarlos a una pequeña recta numérica y con la ayuda del método de los intervalos encontrar la solución. Como la desigualdad dice menor o igual que 0, sabemos entonces que por el método de los intervalos, la solución que nos interesa es aquella unión formada por los intervalos que queden con signo negativo, que es la que se selecciona cuando la desigualdad es menor que o menor o igual. Recordando que serían los intervalos positivos cuando el sentido de la desigualdad es mayor que o mayor o igual que. Cogemos entonces, una vez factorizada nuestra desigualdad, y analizamos los ceros de cada factor. El primer factor o el factor del numerador es 4 menos x. Sabemos que el cero correspondiente a 4 menos x es x igual a 4. Si no hay mucha seguridad, recuerda que podemos coger cada factor aparte y despejar x. De esa manera encontramos que para el numerador x es igual a 4. Pero estamos invitados a recordar que ese x igual a 4 pertenece al numerador. ¿Por qué es importante recordar que pertenece al numerador? Porque la desigualdad dice menores o iguales. Y como nos dicen menores o iguales, generalmente estos valores van sombreados y corresponden a intervalos cerrados. De igual manera, cogemos los ceros del denominador, en este caso el factor x, lo igualamos a 0 y tenemos un 0 tal cual x igual a 0. Cogemos el otro factor x más 2, cuyo 0 es igual a menos 2. Si no estás seguro, recuerda que igualas el factor a 0 y simplemente despejas, encontrando que el otro 0 del denominador es x igual a menos 2. Y te invito a recordar que estos ceros pertenecen al denominador, porque es importante que recordemos que pertenecen al denominador. Es importante porque todo cero que corresponde al denominador debe ser diferente de 0. O sea, estos ceros siempre van a ir abiertos. Van a ir abiertos significa que van a corresponder a intervalos abiertos. Esas bolitas entonces para x igual a 0 y para x igual a menos 2 no las vamos a sombrear en la recta numérica. Una vez identificamos entonces los ceros, los llevamos a una pequeña recta numérica de menos infinito más infinito. Como son 3 ceros, colocamos 3 bolitas en la recta numérica. ¿Sí? Vamos a hacerlas un poco más grandes para que se observe.
cuáles podemos sombrear y cuál no. Les colocamos en el orden respectivo el nombre a los ceros. Recordemos que son 4, 0 y menos 2, es decir, el valor más pequeño es menos 2, luego sigue x igual a 0 y finalmente x igual a 4. Miramos cuál de estos ceros entonces podemos sombrear. ¿Cuáles podemos sombrear? Podemos sombrear el que corresponde al numerador, cuyo factor es 4 menos x, y el cero correspondiente es x igual a 4. Podemos sombrear entonces el punto correspondiente a x igual a 4 y recordamos que los intervalos van a ser 4, de menos infinito a menos 2, de menos 2 a 0, de 0 a 4 y finalmente de 4 hasta el infinito. Como la solución estará formada por los intervalos cuyo signo sea menos, buscamos entonces y hacemos el análisis de los factores si son lineales o no. 4 menos x es un factor lineal porque la x está elevada al exponente 1. 4 menos x es un factor que no se repite porque todo él está elevado a la 1. En el denominador tenemos dos factores. X es un factor lineal que no se repite, al igual que x más 2. Como los factores son lineales y no se repiten, significa que estamos invitados a intercalar siempre empezando de derecha a izquierda. En este caso, menos, más, menos y así sucesivamente. ¿Por qué estamos invitados a empezar a intercalar con menos? Recordemos, siempre que tengamos un intervalo y un número de intervalos impar con la x negativa y los factores sean lineales no repetidos, vamos a poder intercalar de derecha a izquierda empezando con el signo menos, menos, más. Siempre que tengamos un número impar de x negativas y los factores sean lineales no repetidos. Eso significa que ya podemos identificar tranquilamente los intervalos que quedaron con signo negativo y son el segundo unido con el cuarto. Por lo tanto, la solución de nuestra desigualdad corresponde al intervalo abierto desde menos 2 hasta 0 abierto, unido desde 4 cerrado hasta el infinito, que siempre van abiertos. De esta manera encontramos la solución de nuestra desigualdad. La invitación a que sigas creciendo, a que sigas mejorando, a que te cuides mucho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.